Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Miran, ¿todo bien y vos? Bien, muy bien. Bueno, hoy estamos en el episodio número 45 de esta segunda temporada de Craft Courier, ya casi terminando el año, anticipando que es el penúltimo episodio del año de Craft Courier. No vamos a realizar en el periodo entre fiestas y decidimos titularlo La Argentina desequilibradamente estable, parte 2, porque la parte uno fue aquel episodio número 25 de esta misma segunda temporada, en el cual básicamente, si no lo han escuchado, si no recuerdan, tratamos ciertos aspectos políticos que, aunque parezca loco, en Argentina se mantienen estables durante el tiempo, ¿no? Como que mantienen cierta estructuralidad en la imagen completa, en la foto o en la película, mejor dicho, ¿no? Donde uno ve todo el desarrollo. Y fíjate lo importante de hacer un análisis político bien hecho, ¿no? Lo que siempre decimos, actores, tendencias, lo que se repite, cómo cambian los temas que suben y bajan de la agenda, que te permite realizar un análisis sobre este tema eh, y los diferentes temas político, económico, así a lo largo del tiempo, ¿no? Y este es un ejemplo, y por eso lo llamamos parte 2 porque se repite, todo se repite. Así es, este sería más volcado a las cuestiones económicas. Se repite en un sentido de que ciertos dilemas siguen ocurriendo al día de hoy. Obviamente que hay otras variables nuevas o hay variables, o antes habían variables que hoy no hay, etcétera. Pero hay cuestiones que se podrían llamar centrales o núcleos que se siguen sosteniendo, ¿no? Que serían estos dilemas que vamos a llegar más hacia el final de todo el desarrollo de ciertos indicadores o ciertos informes publicados por el INDEC. Y hago esta salvedad porque, bueno, primero son oficiales, el INDEC tiene una ventaja si se quiere, pero bueno, además tiene un montón de herramientas mucho mayores que una consultora cualquiera. Esto no quiere decir que las consultoras mientan, sino que no tienen justamente las mismas herramientas y además tienen funciones distintas. Una consultora que probablemente tenga ciertos clientes a los cuales le tiene que informar sobre el futuro, respecto al INDEC, que es más bien lo que sucedió, y avisarle a un público más general, no solo a futuros inversores, sino incluso a la ciudadanía en general, ¿no? Y la dimensión también es distinta, ¿no? La dimensión del INDEC, Tal cual. la capacidad de recabar datos que tiene, es distinta de la de una consultora privada. Así es. Esto que genera más veracidad, si se quiere, o más certeza en los datos, también genera otro problema de que algunos datos, justamente por ser muy complejos, no se miden mes a mes o las publicaciones son un poco más atrasadas. Por lo tanto, no todos los datos son actuales a el mes de noviembre, ¿no? Hay algunos que incluso son hasta de septiembre. Pero bueno, hay ciertas tendencias que en los gráficos se ven o en los datos, como que la cosa parece mantenerse y no es algo abrupto, por lo tanto podemos hacer esa salvedad. Comencemos con el primer informe barra datos que ha publicado el INDEC últimamente y que fue el dato de la semana también, que lo habíamos anticipado, su publicación, que fue el miércoles, lo anticipamos el lunes en el stream en el canal de Milan, en YouTube, que es justamente la inflación, ¿no? Que fue de 2,4% mensual, la inflación mensual. La inflación interanual, es decir, desde noviembre del 2023 a la fecha, es de 166% y la inflación acumulada desde enero a la fecha, 112%. Habíamos dicho que la inflación justamente de noviembre nos iba a dar como la imagen de lo que fue la nueva gestión que asumió en diciembre y bueno, a mediados de diciembre, pero que ha tenido un impacto por lo menos económico. Recuerden
lo que se podría sintetizar en los libros de historia en algunos años como el caputazo, ¿no? Bueno, suena medio raro porque también está el Rodrigazo, pero no lo quiero poner en esos términos, sino en un impacto político y económico muy fuerte que hizo un salto evaluatorio, no recuerdo bien qué porcentaje del valor oficial del dólar, pero un 80-90% había Sí, sido. fue grande, sí, sí, claramente. Bueno, y claramente esta gestión arrancó con una inflación en diciembre del 2023 de un 25%, 25,5% y lo llevó o lo ha logrado llevar a justamente este 2,4 mensual. ¿Por qué dio 2,4 este mes? Bueno, son varias las divisiones en el cual uno puede ver en el INDEC cuáles son las áreas o sectores de los productos o de los precios, mejor dicho, que han aumentado. El mayor fue educación con un 5,1% y el menor fue alimentos con un 0,9%. Para tiempos de Argentina, esto es una inflación baja. Para países normales es una inflación altísima. Pero debemos reconocer que estamos en un periodo de o sí, delante de un programa económico de cierta estabilización, ¿no? Estabilizador de los números, por lo tanto, es un gran mérito que hayan logrado bajar a esta velocidad la inflación. Veremos cómo sigue, pero bueno, antes de eso y de ver cuáles son los dilemas, quería separar un poco y disgregar este dato de inflación o la inflación en sí. Por ejemplo, los precios de los bienes subieron 1,6, mientras que los precios de los servicios subieron 4,4. Acá uno podría poner entre paréntesis las prepagas, ¿no? Y ese mundo que ya vamos a mencionar luego hacia el final del recorrido de los datos económicos, de cuál es la apuesta política que juega el gobierno, especialmente en el tema de las prepagas. Luego también la inflación se puede dividir en ciertas categorías, estacionales, IPC núcleo y regulados. Sorpresivamente los estacionales bajaron 1,2% el precio, el IPC núcleo fue de 2,7, bajó respecto al mes de octubre, y los regulados que aumentaron en comparación de octubre, aumentaron 3,5% mensual. Los números de la inflación son números, ¿no? Y claramente hacen el recabado de los datos y es lo que da. Pero cuando hablemos más adelante sobre las prepagas y demás, vamos a notar algo que quiero mencionar ahora, y es algo que también hemos mencionado muchas veces, que es esto de la sensación de la inflación, ¿no? Que es lo que uno, más allá del número que dé, el dato duro, de la sensación, ¿no? Que hay algunas cosas que sí aumentan, otras que no aumentan. Todo sigue aumentando en un valor más bajo, pero todo sigue aumentando. Y algo que lamentablemente el gobierno no lo explicita, porque no entendemos bien por qué no hace las cosas así, no presenta un plan con pasos a seguir, pero sí creo que es una meta que ellos deben tener, y es que hay un cierto intento de acomodamiento de algunos precios internos más allá de lo que pase entre el peso y el dólar. ¿A qué me refiero con esto? Hay cosas que siguen aumentando, por ejemplo las prepagas o las paritarias siguen aumentando y demás, y el presidente muchas veces hace referencia a que en dólares hay gente que está ganando más en dólares que antes, ¿no? Y a veces parece extraño cómo hay cosas que no aumentan, algunas cosas importadas, también habían aumentado muchísimo antes, y sigue habiendo paritarias y sigue habiendo un cierto aumento de algunos costos, no sé, las expensas por los sueldos de los eh, porteros y así, cosas que uno tiene que pagar, capaz que el sueldo de uno, ¿no? Pero cosas que después repercuten en, en quienes tienen sueldos con paritarias y demás. Y eso es un poco una recomposición del salario, ¿no? Y Milei eso lo decía en su momento, que iba a haber en algún momento recuperación del salario,
Y yo creo que esta puja, que es la puja histórica, ¿no? Entre precios y salarios, los precios siguen subiendo, pero de a poco los salarios se van acomodando, aunque la gente gana mal, eso que no quede ninguna duda. Pero yo creo que la inercia de algunos precios que siguen subiendo tiene que ver con la recuperación de cierta capacidad de compra del salario, que en algunos casos aumenta por encima de la inflación. Y que tiene cierta lógica, porque realmente uno de los problemas que había antes, más allá de la inflación, era el salario, que no alcanzaba para nada. Hoy muchos miran, hoy tampoco alcanza, es cierto, pero creo que hay una cierta tendencia, o al menos detrás de los números creo que se ve un poco eso. Vamos a ver cómo evolucionan los próximos meses, pero yo creo que hay algo de eso que se está empezando a ver de a poco. Bueno, justamente esto del impacto en ciertos sectores o ciertos precios, si uno a la inflación la ve más por regiones, por ejemplo, ahí ya puede tener cierta sensibilidad o puede sentir eso, por ejemplo, ¿no? En la Patagonia fue de 3,3% la inflación mensual. Este aumento lo explica el 20% de los aumentos de los alquileres y gastos referidos a expensas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se nota ese problema que quizás no es en toda la Argentina, quizás en la Patagonia, pero por ejemplo Gran Buenos Aires, 2,6 el aumento de la inflación promedio, transporte 7,7 y alquiler 6,6. Bueno, ahí también se ve eh, esta cuestión de aumentos que son en promedio. Dicho sea de paso, a mí las expensas este mes me aumentaron un 10%, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y te fijaste cuánto le aumentó el sueldo al portero? No hice Ah, bueno, fíjate, la porque ahí relación, pero eso es lo que bueno, explica. pero no solo, sí, pero no solo el sueldo, también aumentaron las tarifas, es decir, aumentan los servicios que tiene para el edificio y demás. No creo que el 10% del gasto vaya a parar solo al sueldo, pero sí que bueno, se va encareciendo todo y vas a tener que pagar. También depende mucho las administraciones, porque algunas mantienen cierto precio fijo y dice, bueno, aguantamos, aguantamos, aguantamos hasta un mes y ahí, bueno, ahí te clavan. Claro, el gran problema que tenía la economía argentina, además de la inflación, pero que es aún peor que la inflación, era la distorsión de precios relativos. Había cosas que costaban mucho, cosas que costaban poco, pero no tenían relación entre ellas, ¿no? Eh, bueno, la teoría económica dice que para solucionar eso tiene que pasarse por un periodo de cierta inflación. Eh, aunque mi ley diga que solo la causa la emisión monetaria de la inflación, eh, es verdad que la emisión monetaria crea inflación, la inversa no es exclusiva, ¿no? No solo la emisión genera algo de inflación. El reacomodamiento de los precios también. Y ese es el proceso que estamos viviendo, ¿no? Y claramente hay algunos sectores que recomponen más rápido en un momento, más rápido en otro. Dijiste alquileres. Claramente, el propietario que ponía en alquiler una propiedad, un local, un departamento, una casa, su ingreso por lo que cuesta la propiedad era bajísimo. Y Ujú. tiene que recomponerse. Y eso también son ingresos para esa persona que después lo vuelca en la economía. También hemos dicho muchas veces que la economía está bastante parada en general, y eso es cierto, pero bueno, el reacomodamiento en algunos momentos beneficia a unos y en otros momentos beneficia a otros, ¿no? Ese es el reacomodamiento que se está viendo. Sí, sí, de hecho hay zonas que justamente está todo tan parado que ni siquiera hay una inflación tan fuerte como es, por ejemplo, el noreste y noroeste de la Argentina, Claro, que hoy no se están viendo grandes fluctuaciones de precios y a esto cuando lo nacionalizás, bueno, medio que te juega en ese promedio. Pero bueno, es parte de la estadística, ¿no? claro. Por eso yo decía que una cosa es el número duro y otra cosa es entender las dinámicas y Tal cual. qué resultados genera y qué causas tiene. Otro de los indicadores que hemos traído para hoy es el de desocupación, que corresponde al segundo trimestre del 2024, es decir, fin de junio, porque es el último dato que tenemos, que fue de 7,6%, un punto más, un punto y algo más
que el mismo periodo del 2023, es decir, del segundo trimestre del 2023, que fue de 6,2%. Esto significa alrededor de 200.000 personas, de desocupados nuevos, ¿no? Hace un montón de episodios, no recuerdo bien cuál fue, habíamos dado el dato de la cantidad de cuentas sueldo que se habían dado de baja y andaban por unas 140, 150 mil, me acuerdo, en aquel momento. Estamos hablando, si Y esto, quizás para ese periodo. y sí, por ahí. O un poquito antes, capaz, pero bueno, es como el coletazo de, o la continuidad de esto, ¿no? Y, y probablemente ese número sea peor si se tomara hoy, porque claramente hay sectores de la economía que se han parado, ¿no? Eh, Probablemente veamos que aumente el desempleo, pero los que tienen empleo recompongan su salario y su poder de compra, ¿no? Es muy probable que el fenómeno que veamos en los próximos meses sea de ese tipo. Sí, sí, tal cual, así como se van a ver o sobreocupados o subocupados, esta Sí, cuestión también de la informalidad y ciertas categorías sí, que, que las conocemos muy bien en Argentina y que cuesta mucho, o aparentemente cuesta mucho solucionarlo, sí, sí. pero Y eso también se relaciona con lo que hablamos en el episodio anterior, de cómo había ciertas cosas que se parecían al gobierno de Macri y de Menem, esta situación de aumento de desempleo, pero que los que tienen empleo eh, aumentan relativamente sus ingresos y su capacidad de compra, es bastante parecido también a lo que pasó en la época de Menem. tal cual. Y también es parecido, obviamente que con muchos años de diferencia y que cambió un poco la situación, por ejemplo, con la actividad económica. Tenemos aquí el estimador mensual de actividad económica, conocido como el EMAE, de septiembre, que se publica en noviembre. Creería que en una semana, justo el viernes que viene, se va a publicar el que corresponde a octubre. Por lo tanto, quizás en el próximo episodio podamos actualizarlo. Y acá esto es sumamente interesante. Recordemos, septiembre, el estimador mensual de actividad económica. La variación interanual es de -3,3%. Recordemos que este número es promedio. Hay sectores por arriba, incluso positivos, y hay sectores muy por abajo, y después vamos a ver cuáles, de este número. La variación desestacionalizada mensual, es decir, respecto a agosto, fue de menos 0,3%. Y esto es lo que me parece más interesante, que es lo que se conoce como tendencia ciclo, ¿no? A ver cuál va a ser la tendencia en la gráfica de los datos, o cuál se espera que es la tendencia, ¿no? 0%, Mm. es decir, planchado. ¿Y por qué esto? Porque se sostiene o se ha sostenido en varios discursos desde ciertas voces del oficialismo que la recesión ya sucedió y demás. Yo diría que ya se terminó de cavar el pozo. Eso ya se llegó al final. Podemos decir que ese pozo fue julio, en el cual hubo un crecimiento desestacionalizado frente a junio del 2,7. Es decir, ahí empezamos a pegar un poco la vuelta, pero que el fin de la depresión económica, es decir, de ese momento de cierta depresión, bueno, eso continúa, o por lo menos no mantiene una cierta velocidad como el oficialismo, obviamente desde su retórica y desde su comunicación política intenta instalar. Quería que nos centremos en los sectores de los ganadores, que incluso Dale, son los únicos sí, y que pueden ser muy similares a los de la época de Menem, porque son sectores dedicados a las exportaciones. En la edad de oro de Menem, ¿no? En los primeros 3 años. Después eso va a cambiar durante el menemismo. Los ganadores de justamente septiembre, bueno, fueron los sectores de explotación de minas, 7,6 positivo de crecimiento, agricultura, ganadería, cacería, etcétera, 3,1%, intermediación financiera, 2,5%. Son los únicos sectores que se han movido
en septiembre en comparación del septiembre del 2023. Los perdedores son varios. Hay uno que es el que más mueve la aguja en la cuestión del número, pero no tanto así en la incidencia, porque por más que, por ejemplo, pesca, que es un sector muy volátil y que la variación interanual fue de menos 25,2%, no tiene una incidencia tan fuerte en la actividad económica, ¿no? En el estimador mensual. Luego le sigue la construcción, que sí tiene una incidencia muy fuerte, con menos 16,6%. Ahí hay mucho de obra pública que no se está haciendo. Tal cual, porque justamente la obra pública o el Estado en general, sumando al Estado nacional, a las provincias, a los municipios, son como los grandes empleadores o los grandes demandantes o los más importantes en lo que es el rubro de construcción. Entonces acá justamente se ve que al tener parada la construcción, bueno, afecta en este sector. Otro sector golpeado también es el comercio mayorista, menos 8,3%. Y el último que traje son varios. De hecho, los tres ganadores anteriores son los únicos que ganaron. Todos los otros es negativo. El cuarto sector es la industria manufacturera de menos 6,2%. Esto me hace acordar a la advertencia que había hecho Horacio Righi cuando lo invitamos para el Día del Periodista, que dijo no vaya a ser cosa que el modelo económico nos termine llevando, tanto que hablamos de la estabilidad macroeconómica de Perú, de Bolivia, a economías de ese tipo, en donde hay un par de industrias extractivas que van siempre para arriba y dan trabajo en algunos sectores del país y el resto del país eh, está en la lona, ¿no? Bueno, lo explica muy bien el INDEC. Tengo acá un extracto del informe Dale, a que ver. dice lo siguiente, que obviamente estos mantienen lo de la incidencia, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que más afectan al estimador mensual? Las actividades con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE en septiembre del 2024 fueron explotación de minas y canteras y agricultura, ganadería, caza y silvicultura. En contraposición, las ramas de actividad con mayor incidencia negativa fueron comercio mayorista, minorista y reparaciones e industria manufacturera. Esto yo puedo asegurar que si uno va y busca a cualquier libro de historia del menemismo, se va a encontrar con un párrafo muy, pero muy similar al informe mismo del INDEC. Está en el INDEC, si lo quieren buscar el del EMAE, lo van a encontrar, creo que si no era en la última página, en la penúltima. Bueno, todo apunta de que realmente va a ser así. La Argentina calecita, ¿no? Siempre volvemos al mismo lugar. Por eso, desequilibradamente estable. Tal cual. Y como hablamos de industria manufacturera, que justamente quería hablar un poco de el índice de producción industrial manufacturero, el IPI, que este, bueno, sí ya es de octubre, es un poco más actualizado, de hecho se publicó ahora en diciembre, donde la variación intermensual fue negativa, de menos 0,8 punto por ciento, la variación interanual de menos 2%, y la variación acumulada menos 11%. Los sectores menos afectados o ganadores son alimentos, bebidas y tabaco con 6,9% positivo de variación interanual y automotores 5,2 también positivo por ciento y de variación interanual. Básicamente hoy podemos decir que el peor momento de la industria ya sucedió, al igual que cuando hablamos lo de la depresión económica, es decir, el peor momento ya sucedió, en este caso fue en abril del 2024. Pero la posición de hoy es un poco mejor a la peor posición de la gestión de Macri, que fue noviembre del 2019 por las elecciones. Porque si tenemos que sacar lo que fue ese año electoral, que fue un desastre, y nos basamos en lo que fue en el 2018, donde arrancó todo el problema, diría que estamos en el mismo nivel. Hoy, bueno, hoy me refiero a octubre, ¿no? No hoy diciembre. Pero estamos en esa posición. Y me parece muy interesante porque el IPI mantiene o estudia las expectativas. Consulta a ciertas industrias y le pregunta respecto de opiniones, ¿no? Por ejemplo, ¿cree usted que evolucionará la demanda interna en el corto plazo, en los periodos de noviembre del 2024
enero del 2025, respecto a noviembre del 2023, enero del 2024, básicamente es en el corto plazo, en el ya, ¿no? Y bueno, y tienen tres opciones: sí, o aumentará, disminuirá o no variará. El sí de que evolucionará a favor, es decir, que va a aumentar, solo el 18,4%. El 47,8% cree que no va a variar un ciclo respecto al otro. Y el 33,8% incluso cree que va a disminuir. Número alarmante, porque estamos hablando de gente que se dedica a esto, es decir, no es alguien que está opinando cualquier cosa, sino es gente que está día a día viendo métricas y estando en el sector. Y viste que las encuestas y los datos siempre se pueden leer como uno quiere, ¿no? Puedes agrupar, separar, y muchas veces en las encuestas ponen, bueno, bueno y muy bueno, irregular, todo junto, y dicen, no, mirá, la imagen de tal es buenísima porque meten a la regular, ¿no? Y en este caso, no es incorrecto pensar que los 2 segundos se va a mantener igual o va a empeorar, sí se pueden agrupar juntos, porque mantenerse igual ya no es bueno, Claramente. ¿no? Entonces, ahí sí podemos agrupar y decir, bueno, el porcentaje de los que creen que va a estar igual o peor, que son las dos negativas, y bueno, es enorme. Muy grande. De hecho, después le preguntan, son varias preguntas y otras que son algunas, si creen que van a aumentar las exportaciones, es decir, los productos que ellos exportan. Sí, 18,4%, se mantiene el mismo, se Los ve que mismos. son el mismo sector. Los que creen que no van a variar ya son el 60,8% y el resto los que creen que va a disminuir. Este me parece muy importante, la tercera pregunta, porque refiere a las importaciones. Siempre dijimos que la industria argentina es muy demandante de esas importaciones, por lo tanto, si ellos van a aumentar la actividad, por ende deberían aumentar su demanda de importaciones. Bueno, le preguntan si cree que van a aumentar las importaciones de insumos justamente en el mismo periodo, siempre el mismo periodo. 53,8 cree que no va a variar. Solo el 19,5 cree que va a aumentar. Capacidad instalada, si va a aumentar o no. Acá llamativo porque recordemos que la utilización de la capacidad instalada más o menos varía en el 65, 66, está más o menos en esos números. Le preguntan si cree que va a aumentar en el corto plazo, el 28% sostiene que sí, que va a aumentar, el 37,9% que no variará y el resto de que va a disminuir. Bueno, podemos decir, y sí, es muy baja la utilización, por lo tanto que aumente un poco, tampoco es que va a mover tanto la aguja. Cuando aumenta la capacidad instalada, eso es inversión real. Y Claro, habría que ver quiénes son los que respondieron eso, porque probablemente sea de las industrias ganadoras en el modelo, las extractivas. Y sí, sí tienen que invertir. De hecho, que fue ayer o antes de ayer, esta empresa Río, Río Tinto, Río, algo así, este, anglo-australiana, dijo que iba a invertir en litio en Salta y se juntaron con el presidente y el gobernador y van a poner un montón de plata ahí. Pero claro, en litio, extractivo, que está muy bien, súper bienvenido, pero bueno, ahí tendrás los indicadores de aumento de la capacidad instalada. El taller en Avellaneda va a quedar igual como está o peor. Ese entra en la otra parte de la estadística. tal cual. Otra de las preguntas es la necesidad de crédito. Me parece una pregunta fantástica, porque si ese crédito justamente lo van a utilizar para la inversión, y bueno, claramente si la cosa está mal, no, o si la van a usar para sostener los costos, entre ellos impuestos o salarios, ¿no? O los que sean, ¿no? Bueno, acá se cambia la torta, ya es mucho mayor los que dicen que va a aumentar, porque es el 42,5 que sí, que cree que va a tener necesidad de crédito, y el 51,9 cree que no va a variar. Aclaro, esto es INDEC, no estoy usando ninguna consultora rara ni nada por el estilo, ni ninguno ensobrado, ¿no? O Econochanta. La última pregunta que traje respecto al empleo, y esto volvemos a decir, el empleo, que es un costo, es bajo comparado a otros países, incluso de la región.
le preguntan si cree que va a sostener o no, o si va a aumentar. El 77,4 cree que no va a variar, por lo cual se va a sostener esta tendencia de, bueno, veremos si esa desocupación va a lograr algún que otra actividad, no solo la industria, obviamente, pero bueno, aparentemente la industria va a quedar planchada en el corto plazo. Esto también son expectativas, ¿no? Después puede suceder otra cosa, pero me parecía interesante traer cómo ellos mismos están viendo la situación. Muy interesante. Y creo que un poco las conclusiones ya las hemos hablado, ¿no? Esto de, bueno, estamos saliendo lentamente del pozo. Es razonable también que salgamos lentamente del pozo, pero que hay tendencias y que estas tendencias justamente se corresponden a esta estabilidad desequilibrada en la Argentina, que muy bien vos lo habías dicho, sectores extractivistas dedicados a la exportación que crecen abruptamente, mientras que hay otros dedicados al mercado interno que no, o que siguen cayendo. Algunos incluso exportan, pero generalmente se dedican al mercado interno. Y a esto hay que sumarle, paradójicamente, el dólar barato, que favorece a las importaciones, ¿no? Por lo tanto, ahí está como la llave de que, bueno, la industria podría hoy capitalizarse o le sería más fácil eh, traer insumos para producir. El problema es que justamente esa demanda interna está muy flaca o está ahí a pasos muy lentos. Es cierto, estamos en diciembre, sacando el diciembre del 2023, que fue muy malo. Generalmente en diciembre, por las fiestas y demás, y etcétera, se mueve mucho más esto. De hecho, esto no es indicador de nada, pero hace unos días que estoy acá en Santa Fe, he ido a la parte centro, es decir, la peatonal, donde están un montón de comercios, y había muchísima gente consumiendo, con bolsas, comprando. No es indicador de nada, claro, pero en diciembre del 2023 claramente no se veía, pero bueno, fue un mes muy malo. Los libros de historia van a hablar del caputazo en algún momento, seguro. Sí, me gusta ese título. Pero bueno, claramente está relacionado con lo de la inversión que hablábamos antes. Sin inversión no hay creación de puestos de trabajo, eh, no hay nuevas líneas de producción, oportunidades, etcétera. Entonces el, el planchado de la economía probablemente se mantenga y eso está muy relacionado con algunos cambios estructurales que el Estado tiene que hacer, la Argentina tiene que hacer en materia de cuestiones impuestos al trabajo, impuestos de todo tipo, regulaciones, que el gobierno promete, 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 algunas cosas muy poquitas las ha ido haciendo en el tema de regulación, pero hay un montón que todavía no. Y yo creo que hasta que eso no pase, hay muchos que no van a arriesgar, porque arriesgar en la situación estable que hoy hay hoy, así que o sea, estando en el pozo, tal vez no caemos, pero estando en el pozo, y no creo. Ahora, si hay un verdadero cambio, como anunció eh, Milei en los últimos días, que iba a bajar impuestos, que iba a flexibilizar algunas leyes para la contratación, para poder crear empleo y demás, entonces probablemente sí cambie esa tendencia, si no, no. Tal cual. Por último, para hablar de economía y ya mencionar algo de los desafíos y seguir con el análisis, quería que hablemos del comercio exterior, que fue en un área donde al gobierno o a la Argentina le fue muy bien en el 2024, y si se lo compara con el 2023, recontra bien, porque bueno, el 2023 fue un año muy malo. Recuerden la sequía, por ejemplo, la cual afectó mucho a las exportaciones, claramente, más allá después de la excusa y la utilización en la campaña política. Bueno, exportaciones. Este dato es de octubre del 2024, fue publicado en noviembre. Si no estoy equivocado, también debería salir la semana que viene el dato de noviembre, justamente. Todos del INDEC, vuelvo a aclarar. Las exportaciones fueron de más o menos 7.000 millones de dólares, una variación interanual positiva del 30%,
Y las importaciones, 6.128 millones de dólares con una variación interanual de 4,9%. Esto da un saldo comercial de 888 millones de dólares a favor. Aumentaron en lo que es exportaciones todos los sectores. Obviamente que el más fuerte fueron las manufacturas de origen agropecuario, que representan el 40,9% de las exportaciones totales, y tuvo una variación interanual del 69,7%. Por lo tanto, fue un boom. Eso para Cristina, que les decía el yuyito, a la soja, ¿no? Eh, los criticaba por andar por 4x4 en caminos desastrosos, ¿no? Y fíjate, esos tipos son los que producen la mayor cantidad de divisas que son las que ingresan al país, ¿no? Ahí te das cuenta de la disociación absoluta del kirchnerismo y del peronismo también con la realidad productiva del país, ¿no? Total disociación, que son los que crearon esa situación que mencionamos antes de distorsión de precios relativos fenomenal que nos llevó a la situación en la que estamos ahora, ¿no? Tal cual. Y en materia de importaciones, hay algunas que, la mayoría cayeron. Después quizás hablemos un poco. Pero quería centrarme en una que fueron los combustibles, que tuvieron una variación interanual del 60,6%. Recordemos que Argentina en este año logró la autonomía en materia de combustibles, o bueno, lo que algunos llamarían soberanía energética en un spot publicitario azul y un solcito, y algo por el estilo, esa parafernalia del gobierno pasado. Bueno, logró realmente eso y hoy no tiene necesidad de importar, incluso exporta. Esto es algo que recién arranca, por lo tanto no exporta en grandes cantidades, pero bueno, No, faltan todas las inversiones que hemos mencionado muchas veces, tal cual. de unirnos a la red de Brasil, de terminar los puertos exportadores de gas natural licuado, GNL, para poder exportar en barco a Europa, Asia, África o América o quien lo demande. Esas inversiones faltan. Cuando eso se termine, ahí sí vamos a exportar muchísimo. Y justamente quería hablar de la tendencia ciclo, que puede ser, que va a ser afectada por las inversiones que vos mencionaste, y esperemos que sea así, porque la tendencia ciclo que se basa en los datos que tiene disponible, ¿no? No es un invento. Hoy las exportaciones parece que llegaron a un techo, así como está, ¿no? Sin contar esas inversiones que se harían en ciertos sectores. Porque la tendencia ciclo para este periodo de octubre dio 0,4%, es decir, bajísimo, en contraposición de las importaciones, que es un 3,8% positivo, es decir, un crecimiento abrupto. Por lo tanto, justamente necesitas que en el 2025, que va a ser medio difícil que estos sectores realmente impacten de lleno, recordemos lo que es la construcción de puertos y demás, lo de Brasil por ahí sí está mucho más encaminado. De hecho, entre paréntesis, se aprovechó la oportunidad que le dio Mercosur para que el mandatario boliviano y el mandatario brasileño logren llegar a un acuerdo para que incluso Argentina eh, pase por Bolivia el gas, ¿no? Hacia Sí. Brasil. En Bolivia, que en su momento se opuso a esto, porque recordemos, más allá de que Bolivia tiene un lío tremendo, por si alguien no lo sabe, hay un desastre en Bolivia, justamente por sus exportaciones que bajaron mucho. Bueno, ahora sí ha aceptado jugar ese rol. Sí, y vos fijate, ¿no? Estamos hablando de solo un sector, que es energía, que tiene un potencial para Argentina, no voy a decir infinito porque sería demasiado, pero sí muy, muy, muy grande. Argentina tiene exactamente el mismo potencial en minería, en pesca, en tecnologías del conocimiento o economía del conocimiento, ya sea la producción de conocimiento, ¿no? O la infraestructura para el conocimiento, servidores en el sur para refrigerarlos, eh, aumentar la producción del campo, la pesca, que vos dijiste fluctuante, sí, porque no hay inversión en la pesca argentina. El mar argentino tiene una capacidad de casi
un sector agropecuario para poder exportar si se hicieran bien las cosas, y otros sectores más que Argentina tiene la posibilidad de multiplicar por 10 su PBI en un periodo de, no sé, 10, 15, 20 años. Pero está la potencialidad, hace falta desarrollarlo. Nadie en la política tradicional habla de estas cosas, lamentablemente, ¿no? Muchos hablan, sí, me acuerdo en la campaña, todos hablaban del litio, como si fuera la única cosa que hubiera para desarrollar en Argentina, ¿no? El litio se puso de moda y todos hablaban del litio en la campaña. Larreta, Bullrich, Massa, Milei, todos hablaban del litio. Bueno, eh, algún mileísta dirá, no, pero si no mejorabas la macroeconomía nunca iba a poder llegar a eso. Está bien, obvio, y sí, había que mejorar, había que ordenar la macroeconomía. Pero ahora hace falta dar el salto, ¿no? Y tenemos muchas oportunidades, muchas. Hay que aprovecharlas, no hay que dejarla pasar. Justamente, y me parece que en algunos sectores eso se va a empezar a ver el año que viene, o por lo menos eso se necesita, porque el saldo comercial en este últimos periodos está apuntando hacia la baja, más allá de que es positivo, ya no viene con el boom que fueron los primeros meses, y uno podría decir, bueno, el dólar barato en eso influye, Sí. pero si tenemos la foto del 2024 hasta octubre, que son los datos que tenemos disponibles, podríamos decir que, bueno, este año las exportaciones fueron de 66.000 millones de dólares, un poquito más, con una variación interanual de 16,9%, y las importaciones 50.199.000 millones de dólares, con una variación interanual de menos 21% respecto al mismo periodo del año pasado, ¿no? El saldo de esto, hasta ahora, hasta octubre, da de 15.955.000 millones de dólares. Es un número, 15.955 millones de dólares. Es un número muy interesante, pero que bueno, si realmente se lograría reactivar la economía, las exportaciones deberían acompañar y es probable que así suceda. Antes de entrar un poco a los desafíos, me parecía interesante, por ejemplo, cómo se compone esto de los sectores de importaciones y cuáles tienen más injerencia en la torta. Primero son los bienes intermedios, que justamente son los suministros industriales para la industria nacional, que representa el 36,7% de la torta total de las importaciones. El segundo sector son piezas y accesorios para bienes de capital, los repuestos a las maquinarias, 23% de la torta. Tercero, los bienes de capital, por ejemplo, las maquinarias, que serían 18,2% de la torta. Y el cuarto sector, los bienes de consumo, que representan el 13,1% de la torta. Sector que probablemente crezca en los próximos meses, quizás por las últimas medidas o con el interés que tiene el gobierno de someter a ciertos sectores a una apertura total de la economía para que compitan con productos extranjeros, obviamente con la cancha desnivelada, ya lo hemos mencionado, porque el Producto Nacional tiene que enfrentar costos, pero para que estos estén obligados a eh, mejorar sus precios. Una estrategia muy utilizada durante el menemismo. Para cerrar este tema, me gustaría que repitas el número de las exportaciones que llevamos hasta ahora en este año. 66.154 millones de dólares. Bien. Fíjense el robo que fue el gobierno kirchnerista último, y los anteriores también, pero claramente último, que 2021 más 2022, Argentina exportó 165 mil millones de dólares. 88 mil solo en el 22, récord histórico de Argentina. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está? Tenemos que tomar dimensión, ¿no? Nosotros hemos criticado acá al gobierno de Milei un montón de veces. Y con justa razón y con fundamento. Pero tenemos que tomar dimensión de lo que fue el anterior y los anteriores, porque 165 mil millones de dólares en 2 años de exportaciones
La pregunta es, ¿dónde está esa plata? Algo se lo llevó Cuader a Paraguay, parecería que se la llevó a Paraguay, pero ¿y el resto? ¿Y el resto? No, claramente que, y justamente culpa del gobierno anterior, es el que llegó hoy. Y eso creo que hasta un votante mileísta lo puede llegar a reconocer. Y Totalmente, de hecho claro. lo reconocen. Eh, Hoy está Milei por los que estuvieron antes. Y eso es como un consenso de la sociedad. Bueno, ¿dónde están? Y sí, es muy difícil saber dónde específicamente. Recordemos que el Estado, en algunos sectores, como por ejemplo el de lo que es el agro, por retenciones, ahí ya entra muchísima plata. Claro, Muchísima plata. claro. Y después otros sectores que, bueno, realmente no quieren invertir en Argentina porque temen. Recordemos lo que es Argentina. ¿Por qué Argentina es un caso especial? Y bueno, pero básicamente, no quiero ser demagogo con esto, pero es porque la sociedad no confía en sí misma incluso, ¿no? No es solo que no confía en el Estado, no confía en sí misma, que Sí, es un gran problema. ya que lo mencionamos a Cuader, mencionemos también en relación a esto de por qué hay gente que no invierte en Argentina, propios argentinos que no invierten su dinero en Argentina, lo que pasó en el Senado ayer, ¿no? Una, eh, un golpe al Estado de Derecho, en mi opinión, tremendo, donde juzga a una persona como Cuader, que aparenta tener todas las pruebas para ser juzgado, pero que no fue juzgado por la justicia, ¿no? No le permitieron defenderse y fueron completamente arbitrarios en expulsar a él y a Parrilli no y a todos los demás que también tienen procesos no. Esa arbitrariedad, ¿qué pasaría si después te toca a vos un día la arbitrariedad? Yo le pregunto al que está escuchando, ¿y qué pasa si toca a vos la arbitrariedad que van en contra tuyo? Estés en política, en comercio, en la academia, seas un futbolista o seas simplemente un jubilado, lo que sea. ¿Qué pasa si la arbitrariedad cae sobre vos? ¿Te va a gustar? John Rawls decía, el velo de la ignorancia, hacer las leyes sin saber en qué lugar de la sociedad uno va a estar, por las dudas, para no hacerla arbitraria justamente, ¿no? Lo que pasó ayer fue súper arbitrario. Y eso es lo que debilita el Estado de Derecho, lo que hace Mowgli Robinson, que lo hemos mencionado en el último episodio, ganador del premio Nobel, dicen, esto es muy nocivo para el crecimiento y para el desarrollo, porque si es arbitrario, depende de quién aplicamos la ley y la aplicamos de una manera o de otra, y entonces no sabes a qué atenerte. ¿Cómo vas a invertir en un lugar en donde no sabes si la próxima vez te puede tocar a vos? ¿Por qué? Porque no les gustás. Porque apareciste con un bolso con $200.000. Y bueno, es una prueba bastante grande. Sí, pero tiene que pasar por sede judicial eso, ¿no? Mira si después no es el dinero de él. Que es muy probable que sea. Y bueno, que ojalá que lo juzgue la justicia o que lo juzgue culpable o inocente, ¿no? Pero ¿y si no es? ¿Y ya lo echaste? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso ayer se rompió, lamentablemente. Y el gobierno actual tiene mucho de eso, ¿no? De eh, no seguir las pautas institucionales, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Violentar la ley, llevarla hasta el extremo por una cuestión de ideología. Sí, esta vez le pegó el chicotazo de tirar tanto, porque justamente le afectó más al gobierno que a la oposición más acérrima, Unión por la Patria, los senadores que responden a Cristina, etcétera, ¿no? Sí, Eh, Comparto esta cuestión de la arbitrariedad. Es totalmente una deshonra, obviamente, eh, que un senador, por más que no sea de él, tenga $200.000 no declarados. eh, Totalmente y es sumamente denunciable o criticable. Pero sí esta cuestión de la arbitrariedad, que no solo se ve presente en esto, sino que también se ven otros temas que quizás ahora en unos minutos lo podés tratar, sí, tenemos justamente en el cual el tema de se las, agarra. sí, de las prepagas, vamos a verlo porque es fantástico. Pero antes de eso, quería aclarar que sí, que es muy, lamentablemente, ¿no? En esta Argentina desequilibradamente estable,
es muy común esta cuestión de la arbitrariedad del Poder Ejecutivo Nacional. Muy común. De hecho, el kirchnerismo, si hay algo que tenía, el primero, sobre todo, el primero Néstor y los dos de Cristina, que encima fue increyendo, es justamente esta arbitrariedad y encima de hacerlo totalmente personal, con algún sector en particular, vos habías mencionado el agro, con algún medio de comunicación particular, como fue Clarín en su momento. Obviamente que hay un montón de cosas para discutir, nadie está diciendo, pero A nadie ver, está diciendo cosas a favor. ellos decían, Clarín miente. Es verdad, Clarín miente un montón de veces. Yo lo he comprobado estando en sucesos que pasan en la calle, vos lees y cuentan otra cosa y la nación hace lo mismo. O sea, es verdad. Ahora, poner al Estado en contra de una empresa es otra cosa, distinta. Y si miente, hacer una causa judicial por difamación o lo que sea y probarlo en la justicia. Eh, porque al final no terminaron probando nada. No, no. Obviamente que hay intereses de por medio, la justicia también es un mundo, Por supuesto, pero pero eso es lo que tenemos que mejorar para ser un mejor país. justamente a eso iba. No son prácticas de un país sano y no son prácticas de una inversión de alguien al que realmente puede ver atentado su patrimonio o algo por el estilo. Si alguien no se va a animar, como justamente dijiste, a poner en este país cuando suceden estas cosas. O capaz que sí se animan porque saben del juego y... Excepto que sea en un sector muy Claro, particular, pero eso no le cambia la vida al tercer cordón del conurbano. no, pero, o sea, se presentan, hacen la inversión sabiendo, pero lo hacen también bajo otras reglas. Y tampoco colabora eso. Ya saben a qué se atienen, si es que lo hacen la inversión. Y como decís vos, van a Catamarca, ponen una mina ahí, y bueno, si contaminan un poquito, arreglan por otro lado y no pasó nada. Y entonces, al final termina siendo todo perjudicial. ¿Por qué? Por las arbitrariedades. Un tema que veníamos mencionando y dijimos que íbamos a tratar, y lo quiero presentar ahora, es el tema de Velocopit, ex presidente de la Unión de Empresas que agrupa, de la Unión Argentina de Salud, perdón, de vuelta. Velocopit, que es el presidente de la Unión Argentina de Salud, que es la organización que agrupa a las obras sociales en Argentina, eh, Pagas, las que prepagas. también Prepagas y obras sociales, hay como un poco de todo. Eh, el gobierno lo imputó por cartelización a él y a muchas de las prepagas y planes de salud, Galeno, el Hospital Británico, el Alemán, Medife, Swiss Medical, Omint, OSDE, de Swiss Medical, además es presidente Velocopit, a la Unión Argentina de Salud y al propio Velocopit, ¿no? Eh, Esto ya lo habíamos mencionado en su momento, ¿no? Es un tema muy interesante para analizar el discurso del gobierno y las acciones del gobierno. Esto lo hizo, esto lo llevó adelante desde el Estado la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Hemos hablado de ella, es un organismo del Estado que, en mi opinión, es muy interesante su existencia, es, es el que hace cumplir la ley de competencia, y que evita los monopolios y las posesiones dominantes y la cartelización, justamente, que es en una situación en la cual varias empresas se ponen de acuerdo eh, para poder poner precios, condiciones y demás. Evita la colusión, que es otro grado de, de acuerdo entre partes, entre pares, perdón, entre pares. Pero esto, que para mí es muy positivo, va en contra del discurso de Milei. En el episodio 3 de esta segunda temporada, que se titulaba De TEDx a Davos, comentamos bien claro cuál fue el discurso que tuvo en Davos, que había sido copia de otro discurso suyo en una charla TED, en donde él decía claramente, reducir las ganancias de los monopolios es atentar contra el crecimiento económico. Claramente está a favor de los monopolios. Él quiere que existan monopolios. Ahora, la defensa de la competencia va en contra de los monopolios. Bueno, no creo que nos atienda el director,
el director nacional de defensa de la competencia, ni el propio Milei, ni tampoco Adorni, para que nos expliquen cómo puede ser que el presidente quiere monopolios y un organismo dependiente de él va en contra de los monopolios y hasta le hacen una causa a un tipo que, si se guiara por el discurso de Milei en Davos, estaría mañana formando un monopolio de la salud en la Argentina. Inexplicable. Y eso es parte de no tener un programa. Me acuerdo que Milei en las últimas entrevistas que ha tenido, dicen que no teníamos programa y cómo es que bajamos la inflación. Sí, bajaste la inflación. Entonces, mostrame el programa. Publicalo, haz un librito. Ponelo en PDF en argentina.gov.ar y listo. Y lo bajamos todos y lo podemos leer. Bueno, esas incongruencias es la falta de programa. La falta de proyecto de país claro. Que no significa que no. Bajaron la inflación, sí, está buenísimo. Gracias, gracias por haberlo hecho porque hacía falta. Estamos hablando de otra cosa, algo más profundo. Sí, sí, tal cual. Velocopit diría, pero ¿cómo si yo estaba de tu lado? Yo soy, ¿viste ese que dice, no, porque el peronismo del primer Perón, el peronismo del segundo, el peronismo, no sé, de Menem, bueno, Velocopit es mileísta de Davos. Él es del Milei de Davos, ¿no? Después tenés el Milei de la Casa Rosada, el de la Quinta de Olivos, no sé, ahora el de la cancha de polo, bueno, no sé cuál es el Milei que nos gobierna, pero Velocopit es mileísta de Davos. Sí, y también lo habíamos dicho en alguno de los episodios, esta cartelización que caía de Maduro cuando dejaron de regular los precios y lo liberaron, Claro, iba a pasar le y dejaron pasó, de... Claro, y pasó. tal cual. Eh, no somos unos genios por esto, ¿no? No, no, Pero, pero pero bueno, pasó. quería señalar eso. Y se relaciona mucho con esto de la distorsión de precios relativos, ¿no? Eh, y ellos alegan que aumentan los precios porque se le pagaba muy poco a los médicos, que le siguen pagando muy poco, entre 10 y 15 mil pesos la consulta. Una persona que estudió 10 años y que te puede curar un problema grave de salud, que le paguen la consulta 10 o 15 mil pesos, realmente es muy bajo comparado con el resto del mundo. Eh, y bueno, tiene una lógica de que esto aumente porque el costo de la salud es muy grande. Y para poder pagar mejor tienen que cobrar más. Bueno, ahí está la disputa eterna de Argentina, por eso desequilibradamente estable, porque es una calecita, siempre pasa lo mismo con desequilibrios, la competencia entre precios y salarios. Precios y salarios es la historia de la Argentina. Tal cual. Por último, en materia política de Argentina estuvo la asunción del PJ de Cristina a nivel nacional, de Cristina Fernández de Kirchner, en la cual hubo muchas ausencias, sobre todo de gobernadores peronistas, y entre ellos Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, como saben, pero también de la CGT. No hubo un respaldo masivo por parte del sindicalismo, que hay que aclarar, el sindicalismo hoy no ocupa el mismo rol que ocupaba en el peronismo de los 80, eso está más que claro, pero sí hay que reconocer que el sindicalismo se acercó mucho a Massa durante su año de ministro de Economía, y él lo metió en la campaña como un factor decisivo. Hoy la CGT, ya lo hemos mencionado en varios episodios, tiene relaciones muy cercanas con el gobierno, en conversaciones y demás, y es una posición histórica de la CGT en democracia y no en democracia también. Pero bueno, Cristina hizo una fiesta para los propios, básicamente, ¿no? Para la cámpora y algún que otro perdido, pero no logra esa unidad que busca, sobre todo para encarar las elecciones que se avecinan del año que viene. Y por último, para retomar un tema que hablábamos en el stream respecto a Siria y en el stream de los lunes, incluso no solo el de este último lunes, sino el anterior, habíamos arrancado hablando de Siria, Correcto. quería refrescar un tema que no solo de Siria, sino también de Europa, respecto a
la inmigración, ¿no? Europa ha tenido una política de asilo a los refugiados. 5 estados europeos, Austria, Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia, directamente luego de que Bashar al-Assad sea derrocado del gobierno, suspendieron esta política migratoria. Ahora ya se sumaron muchos más, y de hecho son cada vez menos los que son más de la mitad de los miembros de la Unión Europea, por ejemplo, como para poner un parámetro. Y entre esos países está Finlandia, Irlanda, Letonia, Polonia, Países Bajos, Bélgica, República Checa, Italia, Croacia y Grecia. Esos son los países que al día de hoy suspendieron su política migratoria respecto a los asilo a los sirios. Otros países que aún no han seguido esta política, de los importantes, obviamente que son muchos más, pero de los importantes, España, Francia, por ejemplo, Portugal también, hasta ahora no se han pronunciado al respecto. Sí, repitamos lo que dijimos en el stream el lunes, que atrás de los sirios entraron otros más Sí, y generaron una crisis migratoria en Europa grande. Por ejemplo, mencionaste a Grecia. Grecia tiene un problema enorme. Si bien no muchos se quedan, pasan y buscan destinos más al norte, pero Grecia ha tenido una crisis económica, social, cultural y demás enorme con la recepción de los refugiados sirios y todos los que vinieron atrás, ¿no? Pasan haciéndose pasar por sirios. No, no es algo menor y es algo que lleva muchos años y que ha transformado en parte, no gigante, pero en una parte, la realidad cotidiana en Europa. un indicador es como la demanda de la inmigración ya se trasladó a discursos políticos hace tiempo, ¿no? Pero estas expresiones cada vez son más fuertes, estos partidos que uno los puede llamar antisistema se están haciendo cada vez más fuertes en las elecciones e incluso aparecen otros partidos antisistema, como ese mencionado en Alemania, que desde otro lado o de otro polo de lo que sería el espectro ideológico también sostiene la bandera. Sí, Por lo tanto, es como que, bueno, es una especie de respiro para la política europea, es una ventana de oportunidad para ponerle fin a ciertas políticas migratorias o reverlas. Seguramente la Unión Europea como tal en las próximas semanas o en el próximo mes también tome alguna decisión al respecto. seguiremos el tema porque es muy interesante. Bueno, eso es todo para el episodio del día de hoy. Recordamos que es el penúltimo del 2024, el próximo va a ser el viernes que viene. Y también nos encontramos el lunes en el canal de Milan en YouTube, en el cual vamos a hablar un poco, obviamente, de otros temas y también de temas que se han tocado el día de hoy, ¿no? Así es. Y adelantándoles un poco lo que viene, también les comentamos que, bueno, el próximo será el 20, el siguiente es el 27, no lo vamos a hacer, es entre fiestas. Y luego vamos a hacer un episodio el 3 de enero y nos tomaremos ahí unos días luego de descanso en enero, descanso de verano, y volveremos con todo. Ahí sí ya semana a semana después del descanso para meterle a un año 2025 súper interesante, elecciones en Argentina, el mundo convulsionado, comienzo de la era de la segunda era Trump en Estados Unidos, así que vamos a tener un montón de cosas para charlar en el 2025. Así es. Por lo pronto, bueno, en Spotify nos encontraremos el viernes que viene, si todo sigue bien. Y también nos veremos el próximo lunes en tu canal de YouTube. En mi canal de YouTube. Así es, nos vemos pronto. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós, chau.